Bien, vamos a ver el día de hoy sensores digitales, que es lo que ustedes justamente utilizan en la clínica de radiología. Bien. Van a ver en la pantalla que tenemos 4 sensores de izquierda a derecha. El de la izquierda es una película convencional. El siguiente es una placa de fósforo. Y los dos últimos se llaman sensores en estado sólido. También tienen el nombre de radiovisógrafos. ¿Okay? Entonces, el objetivo de entender los tipos de sensores, no solo digitales, los tipos de sensores en general, es poder saber las limitaciones, ventajas y desventajas de cada uno de ellos y poder utilizarlos de forma óptima. Bien, el de la izquierda no se los muestro, es una clase bastante extensa porque ustedes no usan eso. ¿Okay? Películas analógicas que ustedes no usan, ustedes usan aquí en la facultad solo sensores digitales. Por ende, esa clase habíamos acordado no darla para darles al final un poco más de tomografía. ¿Okay? Bien, lo único que deben saber de esos sensores es que en esta misma plaquita se recibe la radiación y se presenta la imagen radiográfica. Cumple una doble función esta plaquita analógica. Mientras que todo lo que son sensores digitales, la plaquita recibe la radiación pero no presenta la imagen. La imagen la presenta el computador, como ustedes han visto en las prácticas. Ustedes ven la imagen ya procesada en el computador. ¿Okay? Entonces, diferencia entre sensor convencional y sensor digital es que el sensor convencional cumple dos funciones: recibir la radiación y presentar la imagen radiográfica. Mientras que el sensor digital solo recibe la radiación. La presentación la hacía la pantalla del computador, el monitor del computador. ¿Okay? Que el sensor digital solo recibe la radiación y la presentación de la imagen la hace el computador, el monitor del computador. Bien, vamos a ver entonces, acá tenemos justo lo que mencionábamos. Estos sensores digitales en odontología se dividen en dos: placas de fósforo o sensor indirecto, y sensor en estado sólido o sensor directo. ¿Okay? Ya vamos a ir viendo la clasificación y los detalles, características, ventajas de cada uno. Pero esa es la clasificación de todo sensor en odontología. ¿De qué está hecho mi película, la plaquita de fósforo que ustedes tienen? ¿Sí? Estas plaquitas de fósforo están llenas de unos cristales de europio. Y estos cristales tienen la capacidad de resetearse para volver a utilizar la placa de fósforo. Eso es lo que ustedes hacen cuando meten la plaquita en el digitalizador. Viene algo que barre esa información y la placa está lista para utilizarse nuevamente. ¿Okay? ¿Cuál es la característica de un sensor digital que tiene píxeles? El píxel es la unidad fundamental de una imagen en 2 dimensiones. ¿Okay? Mientras que una imagen en 3 dimensiones, la unidad fundamental se llama voxel. Entonces, si les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un píxel y un voxel? Les deben decir que el uno es 2D y el otro es 3D. ¿No? El voxel es 3D. Voxel 3D, píxel 2D. Por eso es que las imágenes, cuando nosotros en alguna foto del celu agrandamos, hacemos zoom, es común escuchar: se pixeló la imagen. Pixelar quiere decir que se ven los píxeles, que conforman la unidad fundamental de una imagen 2D. ¿Qué diferencia los sensores digitales de las películas convencionales? Este concepto que está al último, que se llama resolución espacial. La resolución espacial es la capacidad de un examen imagenológico para medir estructuras súper pequeñas. ¿Okay? Eso yo no puedo hacer en el sensor convencional.
¿Qué estructuras pequeñas? Esmalte, espacio, diámetro periodontal, todo eso yo lo puedo medir. ¿Okay? Primero lo puedo diagnosticar y además le puedo dar un valor numérico. Eso solo lo podemos hacer los sensores digitales. ¿Bien? Ahora, así como vimos en crítica al negativo, teníamos densidad, contraste, nitidez y encuadre, ¿verdad? Acá en sensores digitales tenemos lo mismo. ¿Qué era la densidad? El grado de ennegrecimiento. Pasa que acá ya no es un tema un poco subjetivo, como era al inicio. Yo les decía, esta radiografía, ¿qué densidad tiene? La mayoría les he dicho, sube. Y la otra, sobre. Es algo que entre operador puede cambiar. En sensores digitales se mide en números. Entonces ya no es tan subjetivo de que entre operador pueda cambiar. En los sensores digitales está cuantificado por las escalas de grises y se mide del 0 al 4, en donde nosotros, cuando tengamos valores de densidad entre 3 y 4, significa oscuro, y un valor 0 y 1 significa claro. Por ende, lo que tratamos es de que sea equilibrado y que esté entre el valor número 2. Eso es lo ideal, que la densidad siempre esté en el valor 2. ¿Okay? Eso igual nosotros lo podemos modificar dentro del software. ¿Qué otras cosas teníamos? Estos factores ya los vimos, ¿no? De qué depende la densidad. Pero en el sensor digital se añade algo que se llama detección de quantum. La detección de quantum es la capacidad que tiene esta plaquita de fósforo de recibir poquita radiación y amplificarla. ¿Okay? Eso es detección de quantum. Entonces, claro que sí, detección de quantum es que un sensor digital con muy poca radiación genera una muy buena imagen radiográfica. Si les digo esto, entre una película convencional y un sensor digital, ¿quién creen que necesita menos radiación? El sensor digital, ampliamente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a diferencia de la convencional, este tiene una característica que se llama detección de quantum. ¿Bien? Detección de quantum es aprovechar al máximo la radiación, sea 5 segundos, sea 10 segundos, etc. Y esto se demuestra, vamos a poner, en este gráfico que vamos a analizar. En este gráfico yo tengo 3 líneas, ¿no? Vamos a ver que acá se mide la densidad y acá se mide la dosis de radiación, en este caso medidas en miligray. Entonces, miren, para yo llegar a una densidad aceptable entre 10 y 100, yo tengo la película en esta línea roja, es mi película convencional, la antigua, para que ustedes se acuerden. ¿Okay? Y esta línea negra que es el sensor digital. Entonces, miren la cantidad de radiación que yo necesito para llegar al punto número 10. Para llegar a una densidad de 10, yo necesito en el detector plano apenas 0.1 miligray, es decir, una dosis de radiación baja. Mientras que para llegar a la misma densidad en una película convencional, yo necesito más de 1 miligray, es decir, casi 10 veces más de radiación. Ahora, además de eso, vamos a ver que, vamos a pasar esta parte, no les aquí. Sí, profe, ¿por qué nosotros no usamos la otra? ¿Cuál? ¿El radiovisógrafo? O sea, la que da menos radiación. La que usan ustedes es la que menos radiación necesita. El sensor digital necesita menos. Oh, La película convencional es la que necesita más radiación. ¿Y cuál es la película convencional? Pasa que ustedes esa no la usan porque aquí en la facultad no tienen cuarto oscuro. Ah. La convencional, no, la que sí sigo usando, por ejemplo, cuando tenemos un trauma de tórax. ¿Han visto que cuando se hace una radiografía de tórax les entregan una plaquita? Ya, eso es una película convencional. No hay una placa de fósforo como la que ustedes tienen tan grande. Imagínense, si la que ustedes cuesta 90, imagínense una de sensor de ese tamaño, muchísimo más caro, ¿no? Esa no existe. Ahora, si vamos a comparar, aquí está, este gráfico es el que me interesa. Acá yo tengo
sepan que esas películas antiguas tienen velocidades, va de la velocidad más lenta a la más rápida. La más rápida es la velocidad F, ¿ok? Entonces vamos a comparar la placa de fósforo, que es la que ustedes usan, el CCD, que es el radiovisógrafo, y esta plaquita para ver la cantidad de radiación. Miren que vamos a comparar igual, que queremos una densidad de 192. Para 192 y para 192. Entre las placas de fósforo, el radiovisógrafo y la película convencional, el que menos radiación necesita es la placa de fósforo, la que ustedes usan. ¿Bien? De forma intermedia, el radiovisógrafo y finalmente la película convencional. ¿Okay? Entonces, si les pregunto, de los sensores digitales, ¿cuál es el sensor que menos radiación necesita para una imagen correcta? Ustedes deben responder placa de fósforo. ¿Okay? Placa de fósforo. Bien. Esto vamos a pasar. Ok, ahora hago la radiografía. Ustedes ven que les sale la imagen radiográfica en la pantalla del computador. ¿Cómo está compuesta esta imagen radiográfica? La imagen radiográfica en odontología existen de dos tipos. Una que se llama por elementos geométricos, una imagen vectorial, y otra que se llama mapa de bits. ¿Okay? La imagen radiográfica es en mapa de bits. ¿Qué significa un mapa de bits? La unión de píxeles. ¿Okay? La unión de píxeles genera un mapa de bits y por ende, miren esta radiografía, cuando yo le hago zoom, le amplío, empiezan a aparecer estos cuadraditos. ¿Okay? Este conjunto de cuadraditos se llama mapa de bits y cada uno de esos cuadraditos habíamos visto que se llaman píxeles, por eso es el término común de se pixeló. ¿Okay? Vamos a ver el otro tipo. El uno era mapa de bits. Recuerden que las radiografías, todas, en el área médica y odontológica también, todas son en mapa de bits. ¿Okay? Y vamos a ver lo segundo, que se usa mucho hoy en día. El otro tipo de imágenes se llama imagen vectorial. Y la imagen vectorial ya no es a través de cuadraditos llamados píxeles, sino es a través de elementos geométricos, como por ejemplo triángulos, y la ventaja de esto es que al yo hacerle zoom, la imagen no se distorsiona. ¿Okay? Entonces, diferencia sustancial entre mapa de bits e imagen vectorial, que la imagen vectorial no se distorsiona al hacer zoom. En otras palabras, no se pixela. ¿Por qué no se pixela? Porque no tiene píxeles, no está hecha de píxeles. ¿Okay? ¿En dónde usamos en odontología? Cuando hacemos nuestros escaneos intraorales. Al hacer el escaneo intraoral yo le puedo agrandar, le puedo hacer zoom, todo lo que yo quiera, que nunca se va a distorsionar mi imagen, nunca se va a pixelar. ¿Por qué? Porque no tiene píxeles, tiene elementos geométricos. En ese caso en particular la malla está formada de triángulos. ¿Bien? Entonces, dos conceptos importantes: mapa de bits e imagen vectorial. La radiografía, mapa de bits. Escaneo, imagen vectorial. ¿Bien? Ok. Ahora, estos sensores, los que ustedes tienen, los radiovisógrafos, lo que tienen es un mapa de bits. Y cada uno de estos cuadraditos, que se llama fotodiodo, recibe la radiación. ¿Ok? Entonces, si este cuadradito recibió mucha radiación, me genera una imagen negra. Si este cuadradito recibió poca radiación, una imagen blanca, y así sucesivamente. ¿Okay? Recuerden que lo radiolúcido, radiopaco y densidad mixta se forma de esa manera. Lo radiopaco era que recibía toda la radiación. Lo radiolúcido que no recibía la radiación, y densidad mixta 50-50. ¿Okay? Bien, dicho esto, llegamos ahora sí a la clasificación. Entonces, tenemos dos sensores digitales. Los primeros de lectura directa, estos de lectura directa se llaman sensores en estado sólido o radiovisógrafos. Y los segundos de lectura indirecta,
estos necesitan un paso previo. Tomo la radiografía, necesito un paso que ya van a ver cuál es, y después recién veo la imagen. ¿Sí? Vamos a ver los primeros, ¿no? Los de lectura directa. ¿Cuáles son las características de los de lectura directa? Que las placas son más gruesas, tienen un grosor de 5 a 7 milímetros. Si bien es cierto, ustedes están empezando, pero ya se han tomado radiografías. ¿La placa de fósforo que ustedes tienen es rígida o es levemente flexible? Levemente flexible. Es levemente flexible, ya. El sensor en estado sólido es como un celular. O sea, eso no se puede doblar. Es rígido, rígido, rígido. ¿Ok? Esa es la primera característica. Y además, tiene un grosor de 5 a 7 milímetros. Si lo vemos de costado, miren, esta es la vista de frente, y de costado tiene un grosor considerable. ¿Sí? Viene en tamaños también, dependiendo de la marca. Viene en tamaño 0, que es el pediátrico, suelen poner algún dibujito para los niños, tamaño 1 y tamaño 2. Entonces, la de tamaño 0, uso pediátrico. La de tamaño 1 es más alargada en sentido vertical, se usa para dientes anteriores. Y la de tamaño 2 se usa para todos los dientes de la boca, que es el tamaño de película que ustedes tienen. Sus plaquitas de fósforo se han visto que tienen el número 2, ¿no? Es porque el tamaño es justamente para poder tomar incisivos y molares. ¿Bien? Ok. Después, este sensor rígido se une a través de un cable al computador. Ese cable tiene una longitud de 1 a 2 metros. ¿Bien? Y ese cable se encarga de llevar la información al software del computador. Entonces, hasta el momento, características del sensor en estado sólido, que es rígido, que tiene 5 a 7 milímetros de grosor y que necesita de un cable para poder conectarse al computador. ¿Bien? Al ser rígido, no hay cómo esterilizarlo. Es importante. Ni colocarlo en el autoclave. Por ende, así como ustedes hacen, ¿qué se le coloca? Una bolsita protectora que se cambia entre paciente y paciente para evitar contaminación cruzada. ¿Ok? Bien. Imagínense este sensor. Si fuera rígido, ¿qué desventajas tiene? ¿Qué desventajas creen que les generaría en el paciente poner algo rígido? Lastima, ¿verdad? Entonces, la primera desventaja de este es que lastima bastante. ¿Okay? Hay que saber usarlo, pero en general, cuando se está aprendiendo, lastima. Segunda desventaja es que se une con un cable al computador. Si bien es cierto, perdón, el cable es torpe. Si bien es cierto, ya están llegando las opciones Wi-Fi, pero aún están un poco elevadas de precio. ¿Sí? Como toda la tecnología, pasa un tiempo y va disminuyendo el valor. Entonces, como los que tenemos tienen este cablecito, le colocamos la película en boca del paciente y al querer movernos, zafamos y le lastimamos al paciente. Ya pasamos esta vergüenza por el paciente. ¿Sí? Eso pasa mucho, en especial cuando están aprendiendo. Bien, este cablecito, como ya mencionamos, entonces la única forma es de desinfectarlo, más no autoclavarlo. ¿Cómo uso entre paciente y paciente? Lo mismo que ustedes hacen en las plaquitas de fósforo. Bien, ahora, estos sensores tienen unos chips en la parte interna, así como el chip del celular, igualito. ¿Okay? Y estos chips van a depender del precio. Vamos a ver el precio también del sensor. Este sensor cuesta de $1,000 a $3,000. De $1,000 a $3,000 el sensor en estado sólido. Esa carcasita cuesta de $1,000 a $3,000. Pero ¿qué característica tiene? Que nos dura, no tiene fecha de vencimiento como la placa de fósforo. Porque la placa de fósforo, 100 tomas, así nos dicen las casas comerciales. 100 radiografías y empieza ya a perder calidad. Este chip no. ¿Okay?
que podemos tomar las radiografías hasta que se nos caiga y se nos dañe. Eso sí tiene fecha de vencimiento. ¿Okay? Ahora, ¿por qué es que les dije de 1000 a 3000? 1000 CCD, 3000 SIMS. Son dos tecnologías distintas. ¿Okay? El CCD quiere decir, ¿qué es? Un mapa de bits con fotodiodos. Recuerden que estos pequeños cuadraditos del sensor se llaman fotodiodos y estos pasan por cadena. Entonces este cuadradito pasa la información a este y así va como una cadenita. El tema es que si se quema uno de ellos, ahí murió. Por eso cuesta 1000. ¿Ok? Mientras que, miren, aquí está la composición interna. Ven que de cada uno de esos cuadraditos sale un cable que se une en el cable madre y ese cable madre es el que se lleva al computador. ¿Okay? Ahora, el CMOS, vamos a ver, acá, el CMOS es de igual manera un mapa de bits, pero tiene la diferencia de que si uno de estos fotodiodos se daña, el resto de fotodiodos trabajan el doble para suplir a ese fotodiodo dañado. Por ende me dura más tiempo. 3000. ¿Bien? Ok. Ahora, yo recibo la información y esa información que recibo la debo pasar al computador. Y el computador no tiene la capacidad como nuestro ojo clínico de ver colores, sino que la computadora lo que hace es asignarle un número. ¿Okay? Le asigna un número que va del 0 al 256. Para el ejemplo solo vamos a ver del 0 al 8, pero es exactamente igual. En donde 0 es negro y 8 es blanco. ¿Okay? En realidad es al 256. Donde 0... ¿Podría regresar a la ¿La del CC? Ah, claro. 32, 64, 128. Bien, acá para el ejemplo, porque después vamos a ver, es más, a algunos ya les ha pasado que les ha salido la imagen muy negra o muy blanca en la práctica y yo les he dicho que hay la opción de aumentarlo o disminuirle el brillo. Entonces vamos a ver qué significa modificar el brillo. Okay, vamos a pasar directo. Aquí tenemos, bien. Esta es la carcasa del sensor en estado sólido. Viene primero con una carcasa plástica. Ya entenderán por qué es plástico, porque adentro está el chip, que es local, ¿no? Entonces a local hay que cubrirlo. Esto ustedes nunca lo van a hacer, pero es simplemente para que sepan que viene adentro, ¿no? Entonces viene acá el chip y además vienen placas que lo que hacen es amplificar. Recuerden, en propiedades de rayos X vimos una que se llamaba fluorescencia. La fluorescencia es esta. Entonces viene esta plaquita y al venir el haz de rayos X, si vienen 10 fotones, esta plaquita hace que esos 10 se transformen en 1000 fotones. Por eso es que necesita tan poquita radiación el sensor digital. ¿Okay? Porque tiene piedras fluorescentes. Bien, vamos a pasar esto y llegamos a las segundas, ¿no? Ya vimos la primera que era sensor en estado sólido o radiovisógrafo. Y vamos a ver ahora las que ustedes tienen, las que ustedes utilizan en la práctica. No, eso sigue siendo lectura indirecta. Esto es lectura indirecta, correcto. Ya van a entender por qué es indirecta. Bien, entonces, la plaquita de fósforo, esta se usa tanto en películas intraorales como cada vez más en películas extraorales. Aquí en el país, no mucho porque son caras. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Estas plaquitas de fósforo vienen en distintas marcas, ¿sí? ¿Ustedes qué marca tienen? Cabo, ¿verdad? Porque el digitalizador es de marca Cabo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso es que las marcas comerciales funcionan de esta manera. Cada una de las placas funciona con su digitalizador y no hay cómo cambiarlas. Entonces, ¿qué sucede mucho cuando nosotros ya estamos en la consulta y queremos comprar una máquina de rayos X? Nos dice el vendedor, ya usted cómpreme la máquina de rayos X, yo le regalo el digitalizador y la placa de fósforo. Y uno dice, buenazo, ¿no? Excelente, excelente oferta. Ahora el tema es que nos transformamos en esclavos de su marca, porque tenemos que comprarle de ahí hasta que se muera el digitalizador las placas. Entonces,
más o menos ya se hace negocio, ya no es tan interesante. Es un Primero. negocio. Redondo, claro que sí. Por eso es que, ¿qué es lo que debemos de ver antes de comprar las plaquitas? Bueno, en su caso, porque vamos a usar toda la carrera a cabo, está perfecto, está justificado. Pero primero, es que la marca que venda tenga stock. Porque ¿qué pasa si yo me compro un digitalizador, invento, alguna marca, ¿no? Y se va del país? ¿Quién me vende las placas? Ese digitalizador no sirve más. Entonces, claro, si comparan ustedes que les costó $90, no sé cuánto les costó, y otra que cuesta 50, claro, hay la tentación de decir, no, me compro la de 50. El tema es que la representación legal de esa marca hay que tener cuidado. ¿Okay? Bien, las plaquitas vienen en tamaños. Vienen en tamaño 0 o pediátrica, igualito que las otras. 1, tamaño 2, que es la que ustedes tienen, y también viene una de tamaño oclusal, que es la de tamaño 4. ¿Okay? Y esa tiene dos caras, ustedes ya las conocen, una cara activa y una cara pasiva. ¿Cuál de las dos caras tiene un imán? La pasiva, ¿verdad? Es más, ya vieron qué pasaba si yo le disparaba radiación a la cara pasiva. El imán se nota, sale ese imán, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿de qué está compuesto la parte interna de la plaquita de fósforo? La parte interna está compuesta de unos cristales que se llaman fluoraluro de europio. Estas están cubiertas en una gelatina y en la parte intermedia está una capa que se llama base de plástico que le da soporte a la plaquita para que no sea tan blanda. ¿Okay? Entonces, yo ya le tomé la radiografía y voy a ver qué hago con mi radiografía. Entonces, primero, coloco la plaquita dentro de la bolsa plástica, voy al paciente y disparo radiación. Al momento de disparar radiación, han visto que cuando sacan la película, ustedes le dicen, chupa al paciente, sacan la película, y hasta que ustedes no coloquen la plaquita en el computador, no hay imagen radiográfica. ¿Okay? Los datos almacenados en la placa de fósforo se llama imagen latente. ¿Sí? Y no la revela. Y se va, bueno, vamos a poner los dos ejemplos. Una es que ustedes tomen la radiografía y por tiempo digan, bueno, me voy, no alcancé. Esa plaquita almacena la información. ¿Ok? Está almacenada por siempre. Está almacenada en imagen latente. ¿Okay? Entonces, la imagen latente, ¿qué es? Es una imagen no visible, ¿no? Que se caracteriza porque la placa guarda los datos tomados. No, o sea, por ejemplo, si yo no la revelé y me la llevé y la quiero revelar. Y la quiere revelar mañana. Viene con la plaquita y la revela. Ahora, el otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo tomo una radiografía, después la guardé en el bolsillo, pasaron unas horas y digo, uy, no me acuerdo si la revelé o no la revelé? Ya nada, tomemos otra radiografía. Va a salir sobreexpuesta porque recibe el doble de radiación, ¿no? Recibió ya una vez radiación y en la segunda le estamos disparando doble cantidad de radiación. Va a pasar que sí o sí hay que revelarla. Siempre. Esa es una desventaja. Porque, por ejemplo, les cuento cómo funciona en otras universidades. En otras universidades no tienen sensores digitales, tienen las plaquitas convencionales. Entonces, un alumno puede tomar toda la boca, las radiografías cuestan $3 las antiguas, las convencionales. Con $5 toma la radiografía de toda la boca. Mientras que ustedes tienen que tomar y revelar. Tomar, revelar. Tomar, revelar. Toma más tiempo. ¿Okay? Por eso los sensores digitales tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. ¿Okay? Otra, el precio. 3 por $1. ¿La de ustedes? Perfecto. 90. Ventajas y desventajas. Bien. Ok, ahora, le tomamos la radiografía y vamos a procesarla. Entonces, ¿qué hace el digitalizador? Porque lo que nosotros vemos de afuera es que se pega el imán y aplastamos un botón, ¿no? Pero ¿qué pasa adentro? Adentro existe un rayo láser que lo que hace es estimular los fotodiodos y hacerlos que saquen la información, hacerlos que hablen. ¿Bien? Entonces, vamos a verlo aquí.
La imagen latente que ya estaba en la plaquita, ¿verdad? Porque todavía no se veía, viene este rayo láser y lleva toda esa información hacia el computador, ¿ok? Y la va sacando. Este fotodiodo dijo radiolúcido, este fotodiodo radiopaco, gris, blanco, gris, y se forma así la imagen radiográfica, ¿ok? Entonces, cada vez que ustedes meten la plaquita, lo que está haciendo el digitalizador es pasar un rayo leyendo cada uno de esos fotodiodos y después le expulsa, les bota la placa, ¿no? Al botar la placa, todos esos cristales de europio salen nuevos, listos para utilizarse nuevamente, ¿ok? Es como un reseteo de esos cristales, ¿bien? Ahora, una vez que nosotros procesamos la imagen, sepan ustedes que cada uno de esos cuadraditos, de esos píxeles, representa una estructura tridimensional, por ende debemos aprender a diagnosticar. Por eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Okay? Esto vamos a pasar. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Ingresa, sale nuestro nombre cuando estamos listos para poder digitalizar, y el imán, ¿sí? Este es de otra marca, pero es muy parecido. El imán se pega al imán interno que tiene el digitalizador y empieza, ahora se van a dar cuenta que se prende una luz alrededor. Esa luz es el rayo láser, ¿no? Que está leyendo toda la placa de fósforo y después le expulsa. Antes, cuando recién salieron las placas de fósforo, las placas salían hirviendo, porque la plaquita, el rayo láser, le generaba calor. Hoy en día, si ustedes han tocado sus placas, ni se sienten, como si nada, ¿no? Justamente porque la tecnología ha mejorado y ya no le emite calor. ¿Bien? Okay, esto vamos a pasar. Esto también vamos a pasar. Y vamos a ver esto. Entonces, tengo ya mi radiografía. Ahora voy a procesarla. Procesarla quiere decir que yo la puedo photoshopear. ¿Ok? La puedo editar. ¿Y cómo hago esa edición? Yo tengo dos conceptos que puedo modificar. Recuerden que 0 era negro, 8 era blanco, ¿no? Entonces yo lo que hago es modificar el número de cada píxel para que, si quiero aumentar el brillo, todos los píxeles 1 se transformen en 8, o si quiero hacer lo contrario, que se haga más oscuro todo, bajar los que están en 8 a 1. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hago esto? Vamos a pasar acá. Entonces, abro el software y yo ¿qué puedo modificar? Puedo modificar muchísimas cosas, pero de las más importantes está primero el contraste. ¿Qué era el contraste? La diferencia entre el blanco y el negro absoluto. El brillo. El brillo es la cantidad de blanco que tiene mi radiografía. ¿Bien? Vamos a ir viendo cada uno. Entonces, mira. Acá yo primero puedo transformar un cuadrante 3 en un cuadrante 4. ¿Ven? Que puedo invertir la imagen tal cual como en el celular. Yo le puedo dar la vuelta. Y además puedo transformar la imagen original en esa imagen que se llama imagen en negativo. La imagen en negativo me permite ver mejor ciertas estructuras. Entonces, al momento del diagnóstico es buenísima esta herramienta del software. ¿Sí? Después, contraste, que era la diferencia entre el blanco y negro. Recuerden que teníamos escala corta y escala larga de grises. ¿Bien? En escala larga, miren la cámara par, súper radiolúcida, mientras que en la escala corta va disminuyendo la radiolucidez. Después, puedo hacer una imagen en relieve. Recuerden que la imagen 2D no tiene profundidad, pero con esta herramienta yo lo que le doy es una pseudo profundidad a mi imagen. Entonces veo que la dentina tiene una profundidad, que el espacio del ligamento periodontal tiene otra, etcétera, etcétera. Además puedo medir. ¿Para qué creen que sirva la herramienta de medición? Para hacer la conductometría. ¿Qué es conductometría? La conductometría es la medida que tiene el diente desde la cúspide hasta la raíz. Exacto. Es lo que va a medir nuestra lima de trabajo a la final, ¿no? Entonces yo puedo medir que desde la cúspide, como bien dijo su compañera, hasta el ápice mide 22 milímetros. Yo agarro mi lima, la calibro a 22 milímetros y puedo trabajar. Eso con las películas convencionales no se puede hacer, o más bien se hacía pero muy subjetivo, fallaba demasiado. ¿Okay? Bien, puedo hacer zoom, ¿no? Puedo ampliar mi imagen, puedo darle algo que se llama pseudocolorización, que es atribuirle al esmalte un color para que no sea blanco y negro, sino yo le puedo atribuir al esmalte un color, a la dentina otro, a la cavidad pulpar otro, etcétera, etcétera. Es más,
Esta herramienta hoy en día se usa mucho porque los softwares de imagen tienen inteligencia artificial. Entonces yo ingreso la radiografía y la inteligencia artificial me diagnostica dónde hay lesión de caries de esmalte, dentina, pulpa, etcétera, etcétera. Pérdida de reborde óseo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a detenernos en dos funciones, en las más importantes del sensor digital. La una es cambiar el brillo y la otra es cambiar el contraste. Bien. Entonces, ¿qué es cambiar el brillo? Cambiar el brillo es darle más o menos blanco a una imagen. ¿Okay? Cuando yo agarro una imagen y le agrego brillo, es como que yo le estoy pincelando de blanco, le estoy agregando tonos blancos. Eso es brillo. Mientras que quitarle el brillo o bajarle el brillo es quitarle los tonos blancos que ya tenía originalmente esa imagen. Bien, entonces en esa imagen miren que a la izquierda original es un poco más oscuro la silueta de los árboles y miren cómo se va haciendo gris cuando yo voy aumentando el brillo, porque negro y blanco se hace gris. ¿Ok? Acá lo mismo, miren la imagen de la derecha en donde está todo más oscuro. Si yo le agrego el brillo, lo que hago es hacerlo negro un poco más blanco, un poco más gris. ¿Ok? Bien. Ahora, en términos del software, ¿qué hace cambiar el brillo? Todos los píxeles que tenían el número 1 los voy a transformar en 8. Entonces, miren, el 1 en 3 subí 10% de brillo, del 3 al 5, 20% de brillo, del 5 al 8, 30%. Eso significa, en términos de píxeles, aumentar el brillo, ¿okay? Llevar todo al 8. En la vida real, llevar todo al 256 que les dije que era, que iba del 0 al 256, ¿verdad? Pero para el ejemplo de la clase solo vamos a ver del 0 al 8. Ahora, miren, a esto se traduce ya no en números, sino en píxeles. Entonces, este píxel que estaba negro, le voy quitando ese negro, lo voy haciendo más blanco. Le sigo agregando blanco, más blanco aún, hasta que termina siendo completamente blanco. ¿Okay? Eso era entonces brillo. Recuerden, brillo es todos los píxeles hacerlos blancos. ¿Okay? En resumen. Ahora vamos al contraste. El contraste, recuerden que era la diferencia entre blanco y negro, ¿verdad? Al momento de yo editar el contraste, lo que hago es quitar los tonos grises. ¿Sí? Entonces, brillo que era hacer todo más blanco. Y en cambio, al modificar yo el contraste, quito todos los tonos grises. Por ende, como imagen resultante me voy a quedar solo con blanco o negro. No tengo ningún gris en el medio. Entonces, una imagen normal tiene muchos tonos de grises. Una imagen con alto contraste tiene solo blanco o negro. ¿Okay? Ahora, en términos de píxeles, ¿a qué se traduce? Vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver acá. Todo aquel píxel que esté entre 4, 3 y 2 lo voy a transformar en 1. Todos los píxeles entre 5, 6 y 7 se van a ir a 8. Como imagen resultante yo voy a tener 1 y 8. Todos los tonos intermedios los voy a quitar. Entonces miren acá. Este estaba entre 5 y 6. Lo cambio, más oscuro. Lo cambio y terminó siendo totalmente negro. Miren, como imagen resultante parece de ajedrez, ¿no? Blanco y negro. No tengo otra opción. No tengo tonos grises en el medio. Eso es modificar el contraste. Bien. Entonces, en resumen, brillo, aumentarle blanco a todos mis píxeles. Contraste, quitar los grises de todos mis píxeles. Sí. ¿Puede ir un poco más despacio? Claro que sí. ¿Qué quiere que le repita? ¿Contraste o brillo? ¿Contraste? Claro. Bien, vamos a ver. Entonces, normalmente en la crítica del negativo, contraste era la diferencia que existía entre el blanco y el negro. Y se cuantificaba en escalas de grises, ¿verdad? Escala larga, muchos tonos grises. Escala corta, pocos tonos grises. Ahora, ¿qué significa que yo a mi imagen, a sus imágenes radiográficas, ustedes aplasten el botón de contraste? Ustedes al aplastar el botón de contraste, quitan los tonos grises, es decir,
acá tenemos. Todos estos tonos grises que están acá van a dejar de ser grises. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos prácticos. ¿Qué es gris en boca? En sus radiografías, las que ustedes han hecho, que han visto que sale siempre gris. El hueso, ¿verdad? La dentina también es gris, ¿no? Por ende, la dentina y el hueso van a desaparecer si yo modifico el contraste. Entonces, ¿me va a servir mucho para diagnosticar enfermedad periodontal por modificar el contraste? No, porque me va a quitar el hueso. ¿Cómo sé dónde está el hueso? ¿Okay? Eso es contraste. Lo que sí me sirve para ver el hueso, sigamos en el mismo ejemplo, es cambiar el brillo, porque el hueso se va a hacer mucho más blanco y yo voy a saber exactamente en dónde es que termina. ¿Okay? Ahora, lo que les decía del contraste es que yo tengo píxeles que van del 1 al 8. 8 bien blanco, 1 bien negro. ¿Okay? Negro absoluto o blanco absoluto. Todos los píxeles que están entre 2, 3 y 4 se van a transformar todos a negro cuando yo modifique. Mientras que los píxeles 5, 6 y 7 se van a ir todos a blanco. Se van siempre hacia los extremos. Por ende, cuando yo modifique la imagen, al final no voy a tener gris. ¿Okay? Eso ya van a ver para qué me sirve más adelante. ¿Okay? Ya van a saber en qué exámenes se usa contraste alto o contraste bajo. Bien, en este ejemplo, miren, yo tengo una imagen a la izquierda y en el cielo de la imagen de la izquierda veo la silueta de las nubes. ¿Sí la ven todos? La silueta de la nube hacia el cielo, si yo le pongo color, esto sería azul, ¿no? Sí, hay Celeste. negritos ahí. Ahora, yo como este tono grisáceo no me sirve, yo lo que hago es aumentar el contraste. Y miren cómo todo lo que estaba medianamente blanco o medianamente claro se hizo todo blanco. ¿Okay? Eliminé todas las tonalidades grises intermedias. Me quedé con blanco y negro. No deseo más. ¿Okay? Bien. Dicho esa explicación un poco hasta fotográfica, vamos a ver la vida radiográfica dental. Entonces, cuando ustedes toman una radiografía, hay algo que se llama histograma. ¿Sí? El histograma funciona igualito que en las cámaras. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de usar una cámara profesional, pero la cámara profesional también tiene histograma. Y el histograma lo que hace es medir la cantidad de tonos blancos o negros que hay. Miren, acá ya es, como les decía, la vida real, 0, y acá está 255. ¿Okay? Y vamos a ir viendo el pico del histograma hacia dónde se mueve de acuerdo a la densidad. Aquí tengo una radiografía normo expuesta. Yo cambio y cuando mi radiografía se hace muy blanca, es decir, muy hacia 255, el pico se va hacia lo blanco. Cuando está muy sobre, el pico se viene hacia el 0 y así sucesivamente. Por ende, yo puedo saber exactamente la cantidad de radiación que recibí. Y lo mismo sucede con la escala de grises. Acá yo tengo una escala larga que va del 0 al 255 y aquí una escala más corta de grises. ¿Okay? Y yo puedo eso irlo modificando. Bien, esto vamos a pasar y aquí llegamos. Esta es una parte importante porque deben entender qué exámenes usan contraste y cuáles no en odontología. ¿Okay? Así que pongan mucha atención en esta parte. Primero, nosotros en radiología usamos el término alto contraste. Va a ser un poco contradictorio, yo entiendo, pero lastimosamente así están los libros. ¿Okay? ¿Qué era para nosotros escala corta de grises? Escala corta era que había pocas tonalidades, ¿no? Bien, hasta ahí estábamos. Los libros de radiología avanzada a la escala corta la llaman alto contraste. Nos queman la cabeza. ¿Por qué? Ni idea, la verdad, que esta nota no lo entiendo. ¿Escala corta? Significa alto contraste. Muy corta. En todos los libros de radiología. Corta. No, en la crítica negativa seguimos, sí, en la crítica negativa seguimos. Sí, alto contraste, pues, muchos servicios. Bajo No, contraste. escala corta, miren el ejemplo. Escala corta es que entre el negro y el blanco, vamos a contarlos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Entre el blanco y el negro solo hay 6 grises. Eso es alto contraste, o como nosotros lo hemos venido cuantificando, escala corta. ¿Bien?
pocos grises. Exacto. Amén. Es verdad. Es verdad. Mientras que en los libros lo que dice bajo contraste es lo que nosotros veníamos denominando escala larga, que entre el negro y el blanco hay muchísimas tonalidades de grises. ¿Ok? ¿Por qué les explico esto? Porque vamos a ver cuáles son esos exámenes que usan alto o bajo contraste. ¿Bien? Entonces, cuando yo necesito un examen imagenológico con una escala corta de grises, yo necesito exámenes que midan hueso o diente. ¿Okay? Esos exámenes usan un software que evalúa estructuras cálcicas. Cálcicas son diente y hueso. ¿Okay? Yo no necesito diagnosticar más. Bien, sepan que ese examen es uno de los más utilizados hoy en día en odontología y se llama tomografía Combin. La tomografía Combin o de haz cónico solo sirve para diagnosticar hueso o dientes. Bien, así que subrayo. Combin solo sirve para diagnosticar hueso o dientes. Por ende, ¿yo podré diagnosticar en esa tomografía músculos? No. ¿Tejido cerebral adiposo? No. ¿Tejido cerebral subcutáneo, con neurosis craneofacial, etcétera, etcétera? No. No me sirve. Solo me sirve para ver dientes y hueso. Nada más. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene una escala cortísima de grises. Muy corta. Ahora, vamos a ver lo contrario, ¿no? Un examen que tenga una escala larguísima de grises. Ese examen se llama resonancia nuclear magnética con sus siglas RNM. ¿Bien? La resonancia, ya vamos a ver más ejemplos, pero la resonancia tiene una escala larga, muy larga. ¿Okay? Y la resonancia me sirve para evaluar tejidos blandos, todos los tejidos blandos. ¿Bien? Bien, ¿estamos? Entonces, escala corta, Combin tomografía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene o sirve para ver solo hueso o dientes. Y resonancia nuclear magnética, RNM en sus siglas, tiene una escala larga y me permite evaluar tejidos blandos. ¿Sí? Entonces, si les pregunto, pregunta que siempre hago, ¿qué examen elegiría para diagnóstico de tejidos duros calcificados? Tejidos duros eran dientes y hueso, ¿verdad? Ustedes usarían escala corta, usarían el examen Combin, ¿verdad? La tomografía Combin. Y si les pregunto, ¿qué examen elegiría para el análisis y diagnóstico de tejidos blandos? Resonancia nuclear magnética. ¿Por qué? Argumente su respuesta. Porque tiene escala larga de grises. ¿Bien? Ok, ahora, hay que tener mucho cuidado con la edición. Así como mucho Photoshop es malo, ¿verdad? Mucha edición de las radiografías también es malo. Vamos a ver. Esto se los enseño para que no lo hagan, no para que lo hagan. ¿Okay? Pero sepan que esto se puede hacer y se hace muchísimo. Entonces, ¿qué hago yo? Agarro mi computador y le digo, computador, del conducto radicular, quiero que todos estos píxeles negros o radiolúcidos me los transformes en blancos. Endodoncia. Eso es falsificación de documento médico legal, ¿no? Entonces miren la original. Se agarra aquí un cuadradito y le dices al software, solo esa zona necesito que me cambies todos los píxeles negros por píxeles blancos. ¿Bien? Pero normalmente nos llaman a auditoría a ser peritos en los juicios y ¿qué pasa? En el momento que todo profesional está haciendo eso es porque está desesperado. Entiendan el contexto, ¿no? Es una persona que se mandó alguna y está tratando de ocultarla de alguna manera y se olvidan de detallitos. Miren esta caries. Aquí hay una lesión de caries pequeña, la verdad que no se nota mucho. Cuando yo haga eso, miren cómo se aumenta la caries. Eso en una radiografía que en el software está de 2 días de diferencia es imposible que suceda. La caries no es una lesión que pase tan rápido de esmalte a dentina.
¿ok? Entonces, sepan que esto siempre se conoce. Por ende, la edición es prohibida. ¿Ok? Pero, profe, ¿en qué Sí. casos alguien haría eso? ¿Por qué? ¿Por qué usted, doctor, no le hizo la endodoncia al paciente tal y después eso se tradujo a que perdió la pieza dental, etcétera, etcétera? Y usted dice, no, pero si yo sí le hice la endodoncia. Se trata de justificar algo que no vio. Vea, a eso se refiere. Trata de cambiar la verdad. Pero aún así sería negligencia médica en ambos casos. Pero crea que hay muchísimo que pasa muchísimo, lastimosamente, pasa mucho. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver un ejemplo. Esto de resolución espacial en número de bits no les voy a enseñar porque esto no he encontrado, pero sí les quiero enseñar únicamente la diferencia entre una extraoral. Miren, la panorámica, hay un término que se llama frecuencia espacial. La frecuencia espacial es como la resolución que tiene una imagen, cualquiera. Todas las imágenes tienen frecuencia espacial. Entonces, la frecuencia espacial de una panorámica es de 10 a 12 pares de líneas por milímetro. Esa es como la unidad, así como centímetro. Bueno, esa unidad se llama pares de líneas por milímetro. Por ende, ustedes en esta panorámica pueden ver el ligamento periodontal, pueden ver el esmalte completito, o sea, detalles muy chiquititos. No, pero del mismo paciente tomo una periapical y la periapical, miren la diferencia con la frecuencia espacial, pasó de tener de 10 a 12 a más del doble, de 20 a 22, y en sensores digitales llega hasta los 26 pares de líneas por milímetro. Es decir, que si yo quiero diagnosticar algo muy puntual, siempre debo elegir una técnica periapical. La panorámica no me da esa información. Por ende, si les pregunto, ¿qué examen tiene mayor frecuencia espacial? ¿Periapical o panorámica? Periapical, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la frecuencia espacial era ver detalles chiquititos, cosas mínimas. Y van a poner ejemplo, espacio, ligamento periodontal. ¿Okay? Porque en la panorámica no se ve. No por ustedes como operador, es por un tema del examen. El rendimiento del examen es así. ¿Okay? Bien, vamos a pasar. Y aquí tenemos. Entonces, en resumen, tomen fotografías de esto, por favor. Alto contraste. ¿Qué era alto contraste? Era escala corta. ¿No? Por más que suene contradictorio, yo sé. Exacto. Habían muy poquitos tonos de grises. ¿Bien? ¿Qué exámenes o para qué me servía tener pocos tonos? Para ver dientes o huesos. ¿Ok? En esta radiografía se toma de abajo hacia arriba, muy parecida a la oclusal, se llama submentovértex. Y esta lo que hace es ver los arcos cigomáticos en pacientes politraumatizados. Eso lo podemos hacer en nuestro consultorio. Y miren cómo se ven de claritos los arcos cigomáticos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene alto contraste. El hueso se prende como las lucecitas del árbol de Navidad. El hueso se ve mucho más blanco. ¿Okay? Mientras que cuando yo quiero ver tejido blando, necesito lo contrario, bajo contraste. Y miren, de afuera hacia adentro. Piel, tejido celular subcutáneo, músculo occipital, aponeurosis cráneo-cervical, discos vertebrales, bulbo raquídeo, columna, faringe. Tejido blando, ¿cuántos? Muchísimos, ¿no? Y para cada tejido blando hay una tonalidad de gris. Por ende es que leer resonancia nuclear magnética es lo más lindo que hay en esta vida porque se ve todo. Lo que no vean en resonancia no existe. Bien, entonces la resonancia, primero hay que formarse mucho para leer resonancia, pero se ve todo, absolutamente todo. Por eso es que son tan caras. Una resonancia cuesta $500, mientras que una radiografía cuesta $2. Hay resonancia contrastada y sin contraste. Claro. Entonces, por ejemplo, a la pregunta suya, cuando nos inyectan contraste, ¿qué hace? Que lo negro se transforme en blanco. ¿Qué sería negro? Patología, un quiste.